Entonces, ahora vamos a considerar la función de onda para el estado energético más bajo del oscilador armónico simple, donde una partícula de masa m es actuada por una fuerza de restitución lineal, la cual tiene una constante de fuerza c mayúscula, de tal manera que dicha función de onda está escrita de la siguiente forma. Entonces tenemos donde m es la masa, donde la constante c mayúscula es la constante c mayúscula es la constante de la fuerza de restitución, es la constante que define, que es la constante que definiría a la fuerza de restitución lineal. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que la constante a mayúscula es una constante arbitraria. Si el cuerpo no oscilara, es decir, si el cuerpo se mantuviera en equilibrio, este se encontraría en reposo en x igual a 0, si estuviera en equilibrio, pero aquí oscila. Además, ya puedo leer nosotros, como se ha visto en las definiciones pasadas, sabemos que la fuerza es igual a menos la derivada negativa con respecto al espacio en x de la función energía potencial, la cual es una función que depende del espacio y posiblemente del tiempo. De tal manera que los matemáticos ya nos han definido que la energía potencial para el oscilador armónico simple está dado por la expresión que depende del espacio igual a 1/2 de cx al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza de restitución lineal, considerando este concepto, será igual a menos, en este caso es una derivada parcial porque no estaría dependiendo del tiempo t, menos de 1/2 de cx al cuadrado, lo que nos deja que la fuerza de restitución lineal es igual a menos cx, donde ustedes pueden visualizar a la constante de fuerza c que nos ayuda a definir a la fuerza de restitución lineal. Muy bien. Siendo que la partícula de masa m está actuada por dicha fuerza de restitución lineal. Entonces tenemos menos, aquí está. Ahora, yo quiero comprobar que esta función de onda de materia es solución de la ecuación de Rödinger. ¿Cómo le hago? Bueno, tenemos que la ecuación de Rödinger está escrita tal como la pudimos definir la clase pasada. Donde sabemos que en este caso la función energía potencial no estaría dependiendo del tiempo, por lo que lo podemos dejar expresado de la siguiente forma. Muy bien. Ahora, lo que yo necesito es obtener es la segunda derivada con respecto al espacio en x y la primera derivada del tiempo de la función de onda, de esta función de onda. Es el momento de proceder a hacer dicho cálculo. O para ir por orden, porque esta función es un tanto compleja, voy a hacerlo paso por paso. Entonces voy a obtener la primera derivada con respecto al espacio en x de la función de onda de materia, la que tengo aquí. Entonces tenemos la primera derivada de x de la función de onda. Y yo ya la puedo poner así, evitando poner sus dependencias. Sin embargo, sabemos que la función de onda depende del espacio en x y del tiempo t. Entonces tendríamos, derivando con respecto a x esta función, escribimos lo siguiente. Todo el exponencial va a quedar otra vez. Toda esta parte del exponencial va a quedar de nuevo porque recuerden que la derivada del número natural e conserva el número natural e con la misma exponencial. Como es una derivada parcial con respecto al espacio en x, entonces multiplicaría todo esto, es decir, de nuevo la función de onda, por la derivada con respecto al espacio en x del exponente. Y aquí tendríamos que esa derivada es menos 2 entre 2, 1, de la raíz de cm entre la h barra por x a la 1. Exacto, entonces también lo voy a apuntar aquí. Menos la raíz de cm entre la h barra por x, ¿sí? Por x a la 1, déjenlo checo bien, a ver, vemos 2 entre 2 y es 1, ¿sí? Falta algo, sí, es todo. Y vuelvo a multiplicar a todo esto, es decir, vuelvo a tener a la función de onda de materia. Y lo puedo escribir de esta manera para simplificar, ya no es necesario que escriba todo esto si sé que es igual a la función de onda de materia. Bien, esa sería la primera derivada, voy por la segunda derivada.
la segunda derivada con respecto al espacio en x. Recuerden, son derivadas parciales, en este caso con respecto a x. Muy bien, entonces esta es mi primera derivada. Mi segunda derivada sería la derivada de la primera derivada. Tenemos dos funciones que dependen de x. La función x que depende de x, puesto que es x, y la función de onda de materia que ya sabemos que depende de x. Entonces aplicamos la regla de la cadena. Lo voy a hacer primero. Primero voy a derivar x y voy a conservar la función de onda de materia, con lo cual tendría menos raíz de cm entre la h barra por la derivada de x con respecto a x, que es 1 por la función de onda de materia. Así queda. Ahora va la otra parte. Vuelvo a poner menos raíz de cm entre la h barra por x, por la derivada, por x, y ahora por la derivada de la función de onda de materia, que es lo que iría aquí. Por la derivada con respecto a x, porque son derivadas con respecto a x de la función de onda de materia. Que nosotros sabemos que esto es esto otra vez, y lo voy a reescribir aquí ya todo ordenado y multiplicado adecuadamente. Entonces tendríamos que ya menos cm h barra, y ahora tendría menos de m entre la h barra de x de, que va a multiplicar a menos la raíz de cm entre la h barra de x de la función de onda de materia. Entonces tendría que de x de la función de onda de materia menos raíz de cm entre la h barra de la función de onda de materia, menos por menos, más raíz de cm por raíz de cm, h barra al cuadrado por h barra al cuadrado, digo h barra a la 1 por h barra a la 1, h barra al cuadrado, los tengo menos por menos y aquí está más, este por este, ya está. Ajá. X por x, x al cuadrado, función de onda de materia. Checo que hasta este punto que no haya ningún error, menos por menos, más está bien, sí. No haya ningún error. Ahora voy a obtener la que me falta, la derivada parcial con respecto al tiempo t de la función de onda de materia. Es mucho más sencilla. O sea, es derivada de orden 1 y además derivar con respecto a t, dado que t no está elevado al cuadrado en el exponente como si lo está x, pues nos resulta mucho más fácil hacer la derivada con respecto a t. Entonces yo tendría lo siguiente. Continúo aquí porque ya no tengo espacio. Derivada con respecto al tiempo t de la función de onda de materia para el estado energético más bajo del oscilador armónico simple. Y tengo, ahí está. De nuevo para la derivada se conserva toda esta parte. Porque A es una constante y porque la derivada del número natural conserva la derivada del número natural junto con el mismo exponente. Solamente que todo esto se va a multiplicar por la derivada con respecto al tiempo t del exponente del número natural. En este caso, pues este a la 1 nada más sería menos 1 entre 2 por la raíz de cm. Y todo esto por todo esto de nuevo por la función de onda de materia. Entonces tendría menos 1 entre 2 por la raíz de c entre m. Recuérdese que c es la constante de fuerza, la cual me permite definir a la fuerza de restitución lineal que actúa sobre una partícula de masa m. Y masa m, pues es la masa m de esta partícula, por la función de onda de materia. Ahí está. Entonces ya puedo sustituir esto que tengo escrito aquí en esta posición, y ya puedo sustituir esto que tengo escrito aquí en esta posición. Entonces tenemos menos h2 entre md, que obtuve menos c entre m entre la h barra por la función de onda de materia, más cm entre la h barra al cuadrado, más cm entre la h barra al cuadrado, por x al cuadrado por la función de onda de materia, muy bien, más la energía potencial que multiplica la función de onda de materia, igual a I por la h barra, por la derivada con respecto al tiempo t de la función de onda de materia, que es menos I entre 2 por c entre m. Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a multiplicar. Menos por menos, más.
h barra al cuadrado entre la h barra me da h barra. Entonces ya tendría h barra, un signo positivo. Y ahora vamos a ver un medio por 1, pues es un medio. Dejen checo, menos por menos, más. H barra al cuadrado entre h barra, un medio. Y ahora yo tendría raíz cuadrada de cm entre m. Yo sé que la raíz cuadrada de m es equivale a tener m a la 1 medio. Y m a la 1 medio entre m a la 1 me da 1 entre m a la 1 medio, que podemos reinterpretarlo como la raíz cuadrada de c entre m. Entonces menos por menos, más. H barra. Menos por menos, más. H barra. Medio, sí. Y quedaría por la función de onda de materia. Ahora vamos a multiplicar este por este. Menos por más, menos de 1 medio, que se queda así porque no es, este es el único 1 medio, porque esto se queda igual, 1 medio. H barra al cuadrado entre h barra al cuadrado 1, c entre 1, pues se queda c, m entre m, pues se queda 1, y x al cuadrado por 1, pues x al cuadrado, por la función de onda de materia, más la función de energía potencial, más la función de onda de materia. Todo esto es igual a más por menos, y por y cuadrada, y al cuadrado es igual a menos 1, con el otro menos que teníamos más, ya tenemos 1 medio de la h barra, por la raíz cuadrada de c entre m. Muy bien. Y los matemáticos ya nos han especificado que la función de energía potencial para este caso es 1 medio de cx al cuadrado. Entonces lo voy a sustituir aquí. Y tendría 1 medio de la h barra por la raíz de c entre m por la función de onda de materia, menos 1 medio de cx al cuadrado por la función de onda de materia, más la función de energía potencial, que es 1 medio de cx al cuadrado por la función de onda de materia, igual a 1 medio de la h barra por... y aquí se me estaba olvidando, aquí estaba omitiendo, me estaba faltando colocar, ven, aquí tenemos que la derivada parcial con respecto al tiempo t es igual a todo esto, y estaba olvidando colocar la función de onda de materia que va aquí, nada más lo coloco, lo que me falta. Entonces, 1 medio de la h barra por c entre m por la función de onda de materia. De tal forma que como estos dos son iguales pero de signo opuesto, se van y me quedaría 1 medio de la h barra por la raíz cuadrada de cm por la función de onda de materia es igual a 1 medio de la h barra por la raíz cuadrada de cm por la función de onda de materia. La igualdad se verifica, la solución es válida. Perfecto. Muy bien, y acabamos con este ejercicio. Vamos con el siguiente tema. Muy bien, tenemos la interpretación de Born de la función de onda. Max Born interpretó la función de onda como nosotros ya lo hemos visto cuando definimos la ecuación de Schrödinger, siendo la función de onda de materia igual a x, t, el coseno de kx menos omega t más el i seno de imaginario de k de x menos omega t. Como ustedes podrían apreciar, la función de onda de materia es una función compleja, dado que tenemos a dos funciones reales, siendo que una de ellas especifica la parte real y la otra función real, acompañada por i, estaría especificando la parte imaginaria. Esto no se puede considerar esto no se puede considerar como un punto de la teoría, esto no se puede considerar como un punto débil de la teoría mecánico-cuántica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no se le puede dar la misma interpretación física a una onda clásica cuya función de onda corresponde a una función real que la interpretación que se le da a una onda cuántica, definida por la función de onda de materia cuántica, que resulta ser una función compleja. Es por eso que son diferentes la función de onda de las ondas clásicas con respecto a la función de onda de materia de la mecánica cuántica, debido a sus diferentes interpretaciones físicas, dado que la función de onda de materia de la mecánica cuántica solamente tiene sentido su existencia dentro de la teoría de Schrödinger, de la cual forma parte. Además, la conexión básica entre la función de onda de materia y el comportamiento de la partícula está expresada en términos de la función densidad de probabilidad, que se define como P de x, t, siendo que esta cantidad especifica la probabilidad por unidad de longitud sobre el eje x de encontrar a la partícula en una vecindad con coordenada en x al tiempo t. De tal forma que, como lo establecido por Born en 1926, la función densidad de probabilidad sería igual a lo siguiente: a phi de x, t por phi de x. Donde, como ya les había yo especificado anteriormente, nosotros vamos a definir al complejo conjugado por medio de este asterisco.
Mientras que entonces tendríamos que la función densidad de probabilidad es igual a la función de onda de materia complejo conjugada por la función de onda de materia. Siendo que si nosotros tomamos una medida al tiempo t para localizar a la partícula asociada con la función de onda de materia, la probabilidad de encontrarla, la probabilidad p de x, t por el intervalo de tiempo de encontrarla, la probabilidad de encontrarla, que se define como la función densidad de probabilidad por un intervalo de magnitud de x, sería igual a de encontrarla en alguna posición a lo largo del eje x entre x y x más de x sería igual a de x. Muy bien. ¿Esto qué idea nos lleva? Nos lleva a la idea de que la partícula solamente existirá en aquella región donde la amplitud de onda de materia sea diferente a cero, lo que nos refuerza el concepto que vimos anteriormente, donde la amplitud debe estar modulada de tal forma que donde la amplitud de la onda de materia deberá estar modulada de tal forma que su amplitud sea diferente a cero solamente en la vecindad de la partícula, porque la onda de materia pues debe estar espacialmente asociada a la partícula cuyo movimiento controla. Fuera de la vecindad de la partícula, la amplitud de la onda de materia es cero. Aquí está la partícula. ¿Sí? Entonces vamos a darnos cuenta de una característica, vamos ahorita a definir matemáticamente una característica muy importante de la función densidad de probabilidad. Consideremos lo siguiente. Vamos a generalizar a la función de onda de materia, phi de x, t. Nosotros sabemos que la función de onda de materia está especificada por una función real que depende del espacio de x y probablemente del tiempo t, y por una parte imaginaria, cuya función también depende del espacio en x y probablemente del tiempo t. Entonces, si yo sé que la función densidad de probabilidad es igual a la función de onda de materia, complejo conjugada por la función de onda de materia, yo tengo que definir a esta generalización para poder escribir a la función de onda de materia conjugada, la cual sería complejo conjugada, la cual sería r de x, t menos i función i x, t. Recuerden, estas dos, esta y esta, son funciones reales, r de x, t e i de x, t. Son funciones reales que dependen del espacio en x y posiblemente del tiempo t. Solamente que esta, la segunda función, la de i, al estar multiplicada por i de imaginario, ya nos permite especificar la parte imaginaria. Muy bien, entonces, por lo tanto, yo quiero obtener a la función densidad de probabilidad, que es igual a la función de onda complejo conjugada por la función de onda. Lo voy a hacer. Entonces empiezo a multiplicar. Tendría lo siguiente. R de x, t por R de x, t ya me da R cuadrada de x, t. Este por este de acá. Luego este por este, que sería menos i, este por este sería menos i por r de x, t por i de x, t. Y posteriormente tendríamos, ya no tengo espacio aquí, continúo acá abajo, este por este, que me da más i por la función de x, t por r de x, t. Finalmente tendríamos, ya tenemos este por este, ya está, este por este, ya está, este por este, ya está. Ahora tendríamos este por este, más i por menos i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, menos por menos, más i al cuadrado de x, t. Y entonces tendríamos la función densidad de probabilidad, que es igual, esta parte es la misma que esta, solamente que de signos opuestos, por lo que se eliminaría y me quedaría r cuadrado de x, t, más i cuadrada de x, t. Esto quiere decir que la función densidad de probabilidad siempre es una función real, y eso tiene sentido, sí, cuando ustedes han obtenido una probabilidad imaginaria. No, es una función real y siempre es así. Ahora vamos a obtener, para confirmar todo esto y analizar un poco más lo que acabo de comentar, vamos a obtener la función densidad de probabilidad del caso pasado, es decir, del estado energético más bajo para el oscilador armónico simple. Yo sé que mi función de onda para dicho caso está dado por la expresión que se ha anotado hace un momento, menos
cm entre 2h barra por x al cuadrado menos i entre 2cm. Esta es mi función de onda. Yo quiero obtener la función densidad de probabilidad. Entonces voy a multiplicar esta función de onda complejo conjugada por la función de onda, lo cual me daría, vamos a ver, a cuadrada e a la menos cm entre el h barra x cuadrado. Porque recuerden que el e a la menos c entre a la raíz cuadrada de c por m entre 2h barra por x al cuadrado menos i entre 2 por la raíz cuadrada de cm por t, al multiplicar e elevado a lo que acabo de mencionar por e elevado a la menos la raíz cuadrada de cm entre 2h barra por x al cuadrado más un medio de i por la raíz cuadrada de c entre m por t, me va a dar e a la menos raíz cuadrada de cm entre el h barra por x al cuadrado. Recuerden, cuando tenemos un producto se suman algebraicamente los exponentes, y como tendríamos más i, en una parte tendríamos menos i, en la otra parte tendríamos más i, siendo que de forma completa sería menos i entre 2 por la raíz cuadrada de c entre m por t, y la otra sería más i entre 2 por la raíz cuadrada de cm de c entre m por t. Tenemos lo mismo pero de signos opuestos, por eso es que esa parte de la exponente se ha ido, y en cambio esta parte que se confirma dos veces simplemente sería igual a menos 2 entre 2, que es 1, por la raíz cuadrada de cm entre el h barra por x al cuadrado. Aquí está mi función densidad de probabilidad. Como podrá darse cuenta, esta función de probabilidad responde al comportamiento de una campana de Gauss, donde se puede visualizar que dicho comportamiento está especificado sobre el plano de la siguiente manera. Entonces tendría... Entonces, este sería el comportamiento de la función densidad de probabilidad. Como ustedes pueden apreciar, el punto máximo, el valor máximo se ubica en x igual a 0. En x igual a 0. De tal manera que si nosotros nos alejamos de x igual a 0 para la izquierda o para la derecha, el valor de la función densidad de probabilidad para este caso empezará a disminuir. Sin embargo, nunca podemos definir claramente cuándo es igual a 0, cuándo podríamos considerar el valor de la función densidad de probabilidad tanto para el semiplano izquierdo como para el semiplano derecho igual a 0, sino que simplemente sabemos que decrece a partir del punto máximo ubicado en x igual a 0 de manera exponencial hasta tendiendo a 0. Sin embargo, como les repito, no podemos especificar claramente cuándo lo podemos considerar el valor de la función densidad de probabilidad igual a 0, ya sea tomando en cuenta el semiplano izquierdo o el semiplano derecho. Mientras que si nosotros tomen en cuenta que esta es la función la expresión gráfica, esta la define el comportamiento gráfico de la función densidad de probabilidad para la mecánica cuántica. Mientras que el comportamiento de la función densidad de probabilidad para la mecánica, mientras que el comportamiento en el plano coordenado de la función densidad de probabilidad para la mecánica clásica es muy distinto. Para la mecánica clásica, los puntos donde la función densidad de probabilidad tiene sus valores máximos se ubica en los extremos. En ciertos extremos a lo largo del eje X.
Porque recuerden que cuando ustedes tienen un cuerpo que oscila, como lo puede ser un péndulo de reloj o sus pelotitas que las han hecho pendular en sus experimentos de ondas mecánicas, la mayor probabilidad de encontrar a la partícula se ubica justo en los extremos, donde la velocidad de la partícula es nula, y la menor probabilidad de encontrar a la partícula para esos experimentos que ustedes han visto en el laboratorio se ubica justo en x igual a 0, donde la partícula tiene su máxima velocidad. Sin embargo, para la mecánica cuántica, precisamente la mayor probabilidad de encontrar a la partícula es justamente en x igual a 0, donde en la mecánica clásica en x igual a 0 tiene la mínima probabilidad, mientras que en la mecánica cuántica tenemos la mayor probabilidad de encontrar a la partícula en x igual a 0. En la mecánica clásica tenemos la menor probabilidad de encontrar la partícula en ese mismo punto. Aquí está otra diferencia importante entre los conceptos cuánticos y los conceptos clásicos. Ahora vamos por... ¿qué falta? Ya definí eso. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero vamos a reconsiderar a la función de onda de materia para el estado energético más bajo del oscilador armónico simple. Entonces, yo quiero normalizar a la función de onda de materia para el estado energético más bajo del oscilador armónico simple. Para ello, yo me voy a aprovechar del concepto de probabilidad, porque sí sé que la partícula asociada a la función de onda de materia del estado energético más bajo del oscilador armónico simple efectivamente existe y se encuentra a lo largo del eje X. Entonces, si yo busco desde menos infinito hasta infinito a lo largo del eje X, voy a tener una probabilidad igual a 1, que equivale al 100% de probabilidad de encontrar a la partícula si lo busco a lo largo de todo el eje X, desde menos infinito a infinito. Claro, resaltando este hecho que ya he mencionado, si la partícula realmente existe y estamos considerando dicho caso. Por lo tanto, si yo integro a la función densidad de probabilidad para este caso, que ya sé que es igual a la a cuadrada de e a la menos la raíz de cm entre la h barra por x al cuadrado de x, me tiene que dar igual a 1, porque el tener la integral escrita de esta forma equivale que yo estoy buscando a la partícula que realmente existe sobre el eje x desde menos infinito a infinito, siendo que como tengo el 100% de encontrarlo, dado que sí existe, su probabilidad es igual a 1, siendo esta la expresión para definir dicha probabilidad si la buscamos desde menos infinito a infinito. Muy bien. Como yo quiero normalizar a la función de onda, es decir, quiero definir el valor de la constante arbitraria a, tenemos que llevar a cabo el siguiente proceso matemático. Veo que no falte algo hasta este punto. No falta. Recuerden, es importante que estemos integrando para obtener la probabilidad precisamente la función densidad de probabilidad en todo el intervalo en el cual vamos a buscar a la partícula. Y como sí existe y vamos desde menos infinito a infinito, es probabilidad 1 de encontrarla, que como ustedes ya han visto en su curso de probabilidad estadística, cuando tienen probabilidad igual a 1, equivale al 100% de encontrar o de que tengamos dicho resultado que se está manejando. Entonces, lo que a mí aquí me conviene es reescribir esta integral de la siguiente manera. Menos infinito hasta infinito de e a la menos raíz de cm de la h barra de x al cuadrado de x. Vamos a ver, falta algo, me estoy comiendo. Ya. Ahora esto es igual a la cuadrada de 0 a infinito. Perdón, 2, de 2 por la cuadrada de 0 a infinito de e a la menos cm entre la h barra de x al cuadrado de x igual con 1. Ahora, yo primero saqué a la constante arbitraria de la integral. Y ahora, como yo sé que e está elevado a x al cuadrado, sé que esta función es simétrica en torno a x igual a 0, porque su comportamiento responde al de la campana de Gauss. Es decir, el área bajo la curva desde menos infinito hasta 0 es igual al área bajo la curva de 0 a infinito. Y sabemos que el área bajo la curva es el concepto el concepto geométrico, la definición geométrica de la integral. De tal forma que si yo integro esta función desde menos infinito a 0, voy a tener el mismo resultado que si integro esa función de 0 a infinito. Con lo que puedo simplificar esta expresión diciendo 2 veces, porque estoy considerando desde menos infinito a 0 y de 0 a infinito, 2 veces de 0 a infinito, que ya me cubriría toda la integral desde menos infinito hasta infinito. Y así es como puedo simplificarlo.
En vez de poner todo esto, que es más difícil de integrar, porque el límite inferior va de menos infinito y el límite inferior va a infinito, lo puedo simplificar teniendo un límite inferior como 0 y yendo hasta infinito, simplemente a multiplicarlo por 2 debido a los conceptos de las áreas que les acabo de mencionar. Y sería exactamente, y tendríamos exactamente el mismo resultado. Muy bien. Ahora me conviene primero analizar esta integral sin considerar la constante arbitraria por 2 de manera independiente. Entonces la voy a reescribir aquí y analizar de forma independiente. Entonces sería de 0 a infinito de e a la menos raíz de cm entre la h barra por x al cuadrado de x. Ya la escribí aquí y voy a utilizar el cambio de variable, donde voy a especificar que u es igual a la raíz cuadrada de cm entre la h barra por x al cuadrado. Y voy a despejar a x, de tal forma que yo tendría que x es igual a la h barra entre la raíz de cm x al cuadrado es igual a por u, de tal forma que x a la 1 es igual a la raíz cuadrada a la 1 medio entre cm a la 1 medio y aquí tendríamos la x está al cuadrado, pasaría del otro lado de la igualdad como a la 1 medio, elevándolos a cada una de nuestras, elevando h barra, raíz cuadrada de c por m, u a la 1 medio, de tal forma que aquí tenemos h barra a la 1 medio, aquí tendríamos cm a la 1 medio y también a la 1 medio, entonces cm a la 1 medio y que a su vez está elevado a la 1 medio me da cm a la 1 cuarto, cm a la 1 cuarto, u a la 1 medio. Muy bien, ya tenemos a x. Ahora voy a obtener, que me hace falta, a la diferencial de x, ¿me conviene? Sí, me conviene obtener a la diferencial de x porque está en esta posición. Diferencial de x, por lo tanto, sería igual a, las constantes quedan igual, 1 medio cm a la 1 cuarto, por la diferencial, voy ahora a derivar esta parte y multiplicarlo por la diferencial de u, para que por fin tengamos a la diferencial de x, que sería 1 medio por u a la menos 1 medio por la diferencial de u. Muy bien. Ahora ya voy a sustituir ya voy a hacer el cambio de variable. Tendría entonces que esta integral es igual a de 0 a infinito. Y ustedes me dirían, ¿por qué no hice el cambio de variable en los límites? Debido a que el proceso matemático exige eso, que también el cambio sea en los límites. Bueno, vamos a hacer. Para la integral que está en términos de x, el límite inferior es igual a x igual a 0, de tal forma que yo voy a utilizar este 0 en la expresión de ¿dónde está aquí está. Yo voy a utilizar este 0, que es x igual a 0 para el límite inferior, y lo voy a sustituir aquí para obtener el límite inferior en términos de u. Tendría 0 por 0, 0. Bueno, sí, porque 0 al cuadrado, 0. 0 por lo demás, 0. Aquí está, 0. Ahora voy con el límite superior. Para el límite superior, x tiende a infinito. De tal forma que lo voy a sustituir este infinito. Aquí tendría infinito al cuadrado, es infinito. Infinito por lo demás. Si no hay un 0, pues es infinito. Entonces, el límite superior en términos de u, para esta integral sería infinito. Por eso quedan igual. Habrá casos en los cuales no queden igual, en este sí. Y tenemos entonces, ya haciendo la sustitución, e a la menos, ya sabemos que todo esto por el cambio de variable es igual a e a la menos u. Y ahora tendríamos la diferencial de x, que en términos de u quedaría como lo que he escrito de la forma en la cual lo tenemos aquí, que es la h barra a la 1 medio entre cm a la 1 cuarto, a la 1 medio, la 1 cuarto con 1 medio, que multiplica 1 medio de u a la menos 1 medio por la diferencial de u. Y todo esto lo puedo reescribir de una forma mucho más ordenada. Como ya no tengo espacio aquí, lo voy a hacer en la página siguiente. En la hoja siguiente tendría... Entonces voy a sacar a las constantes. ¿Cuáles las constantes? Este sería 1 medio. Saco otra constante. ¿Cuál es otra? H a la medio. ¿Qué constante saco además? La cm a la 1 cuarto. ¿Qué otra saco? 0 infinito, e a la menos 1 medio, u a la menos 1 medio, diferencial de u. Voy
voy a checar que hasta este punto todo esté bien escrito, porque luego pasa que se nos suele ir alguna variable o no anotamos bien una letra y es muy común ese error. Medio, sí está medio. Medio. No. H barra, no hay otro, no. Y ya, hemos llegado de este punto a este punto, hemos llegado a una función que los matemáticos suelen denominar como la función gamma, la cual les sirve para simplificar muchos resultados. Y de hecho la función gamma a la 1 medio que tenemos aquí es igual a, ¿qué es igual? A la raíz cuadrada de pi. Pero voy a demostrarles por qué es igual esto a la raíz cuadrada de pi. Entonces voy a tomar de nuevo la función de 0 a infinito de e a la menos u por u a la menos 1 medio, y ahora la voy a analizar de manera independiente, de tal forma que especifico que u es igual a, pues permítanme, u es igual a z al cuadrado, de tal forma que z sería igual a u a la 1 medio. Y por lo tanto la diferencial de u sería igual a 2z por la diferencial de z. Mientras que... Y ahora vamos a evaluar los límite inferior y límite superior para poder obtener los límite inferior y límite superior en términos de z. Para los límite inferior en términos de u tenemos un 0. Entonces tendríamos aquí raíz cuadrada, aquí sustituiríamos el 0 y tendríamos la raíz cuadrada de 0, pues es 0 de la 0. Ahora para el límite superior en términos de z yo voy a sustituir el límite superior en términos de u aquí y voy a obtenerlo, tendría infinito, raíz cuadrada de infinito es infinito. Aquí tenemos otra vez 0 infinito, como les repito. Va a haber ejemplos en los cuales los límites superiores, límite inferior y límite superior no es lo mismo haciendo el cambio de variable. Así que aquí quedó igual, pero habrá ejemplos en los cuales no va a pasar esto. Tendremos e a la menos u, que ahora u va a ser z cuadrada, mientras que u a la... me faltó a la menos 1 medio. Entonces, si yo elevo esto a la menos 1 medio y esto a la menos 1 medio, ya tendría u a la menos 1 medio, que es c a la menos 1 medio, ya sería igual a z a la menos 1 medio, ya sería igual a u a la menos 1 medio. Ahora sí ya puedo sustituir. U a la menos 1 medio es igual a z a la menos 1 medio. Y ahora ya solamente tengo que sustituir la diferencial de u, que es igual a 2z por dz, la diferencial de z. 2z por la diferencial de z. Muy bien. Esta integral la puedo simplificar entonces como la integral que va, a ver, déjenlo con cuidado, 2 constantes a 2. La integral que va de 0 a infinito. Y Zoom dice que mi sesión ya va a terminar, ahorita la voy a cortar y continúo en unos 5 minutos.